Y en el tema judicial cada vez sigue creciendo más dos grandes causas que tienen muchas conexiones entre sí. La causa de la corrupción en la AFA y las causas por el rulo financiero o las maniobras con el dólar barato durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Directamente, para hablar de este tema, tenemos en línea a María Eugenia Talerico, abogada penalista, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera y una de las expertas que más sabe del tema de lavado de dinero. Buenos días, María Eugenia, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Eh, Me sorprendió una de tus declaraciones en Twitter por el tema que conocimos ayer en la causa de Surfinanzas, que también está conectada con estas dos causas que yo señalaba recién. La novedad fue que en la apertura de los teléfonos celulares de Maximiliano Vallejos, que es un amigo del presidente de la AFA, Chiqui Tapia, se confirmó que había ordenado una serie de medidas para lavar todo, para ocultar las operaciones sospechosas a través de billeteras electrónicas por millones y millones de pesos, hecho que se sumó a la detención de la tesorera de Surfinanzas cuando en diciembre se la encontró en un galpón de Surfinanzas en Turdera, guardando y destruyendo pruebas. ¿Por qué pediste directamente la detención de Vallejos a los jueces que tienen distintas causas donde se investiga a Surfinanzas, María Eugenia? Bueno, es que la verdad que a esta altura, ya en su momento, fue un vecino el que alertó que los camiones de Surfinanzas en ese lugar, Adrogué, muy chico, estaban haciendo traslados, ¿no? Frente a las denuncias ya públicas, que estaban haciendo traslados de cajas y computadoras, que se veía un movimiento y fue un vecino el que alertó. Y cuando llegan a un galpón donde estaban guardando las cosas, esta mujer escondida en la camioneta, la tesorera o la empleada de Vallejo, eso ya es un indicio muy fuerte, Daniel, de que están borrando las pruebas y se les da mucho tiempo a los investigados para poder coordinar declaraciones. De pronto te aparecen los pilotos del helicóptero diciendo no llevamos a nadie. Ayer se descubre frente a la apertura de los teléfonos que habían limpiado, que habían borrado las cámaras, que habían reseteado las computadoras. O sea, esto es tiempo y es una obstrucción a la justicia que, además de ser un delito por sí mismo, es claro que hay que disponer las detenciones porque nos vamos a quedar sin pruebas. Y esto los jueces lo saben muy bien y yo siempre pongo de ejemplo lo que sucedió en la causa de los cuadernos con el doctor Bonadío y el doctor Stornelli como fiscal, donde el factor sorpresa de las detenciones de los empresarios, incluso más importantes de la Argentina, fue lo que permitió construir una prueba que hizo que esa causa, en un año de instrucción, mirá si habrá causa compleja como la de los cuadernos, y en un año de instrucción la teníamos elevada a juicio porque fue el juez el que mostró esa determinación. Y acá no existe esa determinación. Entonces es una vergüenza que le estén dando tiempo a Vallejo, que evidentemente no es un cualquiera. Vallejo tiene mucha información porque lo ves involucrado en la ruta del dinero de la causa Andis, porque así llegó Casanelo, llega por Andis a Surfinanzas, en las denuncias del Banco Central del año 24, en las denuncias de la UIF, porque estos son los distintos desprendimientos, ¿no? La denuncia del Banco Central, la causa de Capuchetti, la denuncia de la UIF, la causa de Stornelli, Servini de Cubría. No logré identificar bien qué caso extraquia, pero todas esas causas tienen a Surfinanzas, que no es solo Surfinanzas. Vallejo tenía muchas casas de cambio que dependían de él y de todas estas maniobras con el Banco Central. Entonces realmente es un escándalo que este señor
esté suelto y que los jueces se dejen, en definitiva, ningunear, porque es una justicia que se arrodilla frente a una delincuencia organizada de una manera tan importante como la vemos en los casos de Andis y por supuesto la ruta del dinero del fútbol, y vayas a ver las terminales que vos te encontrás cuando empezás a seguir ruta del dinero, ¿no? Ayer la jueza Capuchetti, que tiene una de las causas por las maniobras con el dólar barato en la época de Alberto Fernández, allanó a 5 casas de cambio, ¿no? Hay una que se llama Inversiones Concordia, que es propiedad también de Vallejo, tiene un vínculo con Vallejo y demás, ¿no? Sí, Ahí sí. Pichirilo está con prisión domiciliaria y uno arrepentido, ¿no? El oficial que lo ayudó, el ex comisario que lo ayudó a hacerle una trampa a su ex socio, a Auque, con ese operativo falso para detenerlo con 1 kilo de cocaína frente al Palacio Duó, también tienen prisión preventiva. El tema es si es necesario que se unifiquen estas causas, porque una causa la tiene Capuchetti, que hizo los allanamientos de ayer. Otra, como bien señalabas vos, la tienen Servini Cubría y Stornelli. Y otra la tiene Casanelo, donde hay 5 funcionarios del Banco Central que están investigados por haber permitido lo que se llama este rulo financiero. ¿Crees que se debe unificar todos estos expedientes? Mira, hay un hilo conductor muy claro en los casos que es el Banco Central. Más allá de algunos otros bancos que aparecen señalados, tanto que une a Pichirilo con Surfinanzas y Vallejo. Y lo que los une es que tenían casas de cambio que de distintas maneras hacían los rulos financieros, sobre todo con mutuos, porque permitían, con los mutuos entre ciudadanos argentinos, te permitían sacar dólares a tipo de cambio oficial, y le encontraron esa beta. Y entonces Pichirilo está preso, pero no por el rulo, sino que está preso porque quiso extorsionar a su socio, a la que debía dinero, y le plantaron un arma, le plantaron droga, con el arrepentido que es este comisario, que es el que está hablando. Y como consecuencia de ese caso es que fue preso, y es increíble que tenga prisión domiciliaria. Es un beneficio que no se puede bancar tampoco la justicia argentina, porque entonces acá los ladrones de guantes blancos, de muchos millones, Daniel, porque Sí. va desde la primera 12.000, denuncia... se estima 12.000 Claro, millones de dólares. Sí. una sola causa, que es la de Stornelli Servini, tiene operaciones por 1.500 millones de dólares. Entonces, se estiman 12.000 millones de dólares. Entonces, los señores de guantes blancos, resulta que les avisan antes de los allanamientos, pueden tirar los teléfonos antes de que intervenga la Policía de Seguridad Aeronáutica, como sucedió con este señor, ¿cómo es el apellido del de Miami? Voy a decir otro apellido. Claro, Faroni, que no sabemos qué pasó con el teléfono cuando el señor llegó a la Argentina. Entonces, y encima uno tiene prisión domiciliaria, que no es por el rulo financiero ni siquiera, sino que es porque extorsionó, plantó drogas y plantó un arma a su socio. Entonces, esta es una justicia que se arrodilla frente al poder real de los lobbies. Porque, por ejemplo, muchos de los jueces sabemos que los teníamos metidos en los tribunales de ética, en los tribunales de disciplinas, que comparten fiestas. Del AFA, estamos hablando del AFA. El AFA, correcto. Porque se mezcla todo esto. Sí. Entonces, la verdad, el pedido de detención es porque siento que hay una burla muy importante hacia la justicia, que en realidad es burla o es complicidad ya a esta altura, porque nosotros vamos a poder develar estas rutas y quiénes están atrás de todo esto. Como digo, aparece en primera figura el Banco Central y el dinero que han extraído sobre ese tema, María Eugenia, el Banco Central, que era obviamente el que tenía que autorizar el mutuo, significa que vos tenías una deuda conmigo en dólares de la época del gobierno de Macri, entonces el gobierno de Alberto Fernández hizo una excepción para que yo pueda sacar dólares al precio oficial y pagaba vos la deuda. Pero ellos no pagaban ninguna deuda, sino lo que hacían este rulo de dar la vuelta y vender esos dólares. Inventaban al que había prestado, inventaban los instrumentos, hay escribanos porque eran instrumentos públicos, pero, hacían eso y se quedaban con el dinero. Escuchá este dato, que vos seguramente también lo sabés. Las autorizaciones del Banco Central recibía las escrituras diciendo yo te debo a vos
$10.000 por mail, ¿te das cuenta? No sé, ¿cómo podés autenticar? Que es y porque resultaron falsas esas escrituras, ¿no? Y demás. Acá aparte, bueno, obviamente de ya solamente el diálogo entre esta funcionaria del Banco Central y Pichirilo, que entregó el arrepentido, el Lobo Smith, que hace una funcionaria del Banco Central que tiene que controlar las agencias de cambio hablando con un cambista, ¿no? Ahí hay complicidad y negligencia en la línea del Banco Central. ¿Qué opinión tenés? Esa funcionaria, que no sé si fue el testimonio de ella o de alguno de los otros funcionarios del Banco Central, se sentían como amedrentados por uno de los que hacían la maniobra, que era Auque, fíjate, ¿no? Acá no hay ninguna posibilidad que las más altas autoridades del Banco Central, muchos de los directores del Banco Central, que hay que ver quiénes tenían línea directa con Sergio Massa, son los responsables de una maniobra colosal en las arcas del Banco Central. Porque vos no sacás 15.000 millones de dólares, o ni siquiera 1.500 si querés, que es la causa que reportó la Unidad de Información Financiera, sin la anuencia de directores involucrados en la maniobra del Banco Central de la República Argentina de esa época. Y además te afirmo algo más, que seguro tenían el vehículo y la autorización del ministro de Economía, Sergio Massa, porque no nos olvidemos de la otra gran maniobra de Massa y Tombolini, que es la causa de la CIRA, que también jueces y fiscales se la sacaron de encima bastante rápido. Y eso también te coloca al Banco Central en el centro del esquema de desprenderse de dólares al tipo de cambio oficial para habilitar la maniobra de los amigos de Sergio Massa. Bueno, la Unidad de Información Financiera con el gobierno de Milei ya cambió 3 veces de titular, ahora hay un cuarto. Vos que fuiste vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, ¿debería ahora enviar informes de inteligencia a estos jueces que investigan el rulo financiero? ¿Qué actitud debería tener ante un caso como este tipo? Bueno, de la información que tengo por la lectura de los casos, la UIF ha estado informando, incluso respecto de Surfinanzas, había hecho un informe bastante importante de movimientos como de 400 millones. Así que si vos tenés una unidad de información financiera que actúa con autonomía o independencia, obviamente va a estar colaborando con estas investigaciones, más allá del interés o no del gobierno de llegar a las últimas consecuencias, o por Sergio Massa o por el Chiquitapia. Porque, a ver, acá ya sabemos que los entramados son poderosos, tienen vínculos con la justicia y por supuesto pueden manipular a un organismo como la UIF si la persona que designan y a la que han propuesto no tiene las aptitudes técnicas, la idoneidad y la independencia que se necesitan para que esos organismos funcionen bien. Faroni, el que tiró el celular, como señalabas vos recién, y que además es el representante, el recaudador oficial de la AFA, de todas las ganancias que la selección nacional produce en el exterior, debería, o sabés si está investigado, además de en las causas de Armela, acá en la Argentina, si en Estados Unidos hay alguna causa judicial, si hay algún fiscal interesado, porque obviamente estamos hablando de 300 millones de dólares que recaudó y 42 que fueron a empresas fantasma. ¿Tenés algún dato al respecto? Bueno, está claro que hay un denunciante, que creo que el apellido es Toffoni, que está colaborando con un Discovery en Estados Unidos, con lo cual allá hay investigaciones y causas que se han abierto. El entramado de sociedades en Estados Unidos no es solo por la red de Faroni, ¿no? ¿Digo bien? Sí, Javier Faroni, sí. Porque se me confunde. Sí, son dos apellidos italianos, sí. Faroni y Toffoni. Pero también hay una empresa Bybit que en su momento también dijo que el entramado estaba en Estados Unidos porque había hecho un depósito en España y de España habían hecho transferencias a Estados Unidos, así que el sistema económico y financiero de España también está afectado y estas noticias pegan en los organismos. Además, el ex titular de la UIF, Paul Stark, estuvo en FinCEN en Estados Unidos, con lo cual la información está en las agencias de inteligencia y de investigación en Estados Unidos, sí, con seguridad. La última pregunta tiene que ver con esto que hablabas vos de negligencia o complicidad de parte de los jueces, porque la causa por la mansión de Pilar, esta mansión valuada en 20 millones de dólares, estaba en manos del juez Aguinsky y con una maniobra realmente compleja
los abogados de los testaferros Luciano Pantano y su madre jubilado pidieron al juez de Zárate que solicite la inhibición de Aguinsky, y finalmente el juez de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, le dio la razón a la defensa de Pantano, los supuestos testaferros de Tobillino. Y Lugones utilizó un argumento falso, que es decir que la sede de la AFA ya se trasladó a Pilar, cuando todavía la Inspección General de Justicia y la FIP dicen que sigue en la histórica sede de la calle Viamonte. ¿Lugones merece algún llamado de atención de parte del Consejo de la Magistratura, alguna investigación, o está dentro de sus atribuciones haber tomado esta decisión, María Eugenia? Mira, es difícil que en Consejo de la Magistratura reacciones por este tipo de actitudes de un juez que no tiene independencia. Ya sabemos los que estamos en el foro quién es Lugones, y que obviamente ha respondido seguramente a algún lobby para que finalmente este juez termine teniendo el expediente. Un juez que ahora vamos a ver también con esto de que el terreno no es más que un baldío y demás. La verdad que no sé si tiene que seguir investigando, y por ahí debería haber otra contienda de competencia, porque esa premisa que se usó es falsa, por lo cual vamos a ver si el doctor Aguinsky puede o no recuperar esa investigación. La verdad que venía trabajando muy bien el doctor Aguinsky, y el doctor Lugones logra con su resolución, y también un juez que no volvió a la Cámara porque debía volver, un juez que Barral, creo que es el apellido, que estaba incluso en el Tribunal de Ética o de Disciplina de la AFA, no volvió, así que permitió esto a Lugones. El Consejo de la Magistratura en estos casos lamentablemente no reacciona. Lugones es un juez que tiene a su hija trabajaba en el juzgado del juez Lijo, entonces son esos entramados que nosotros ya sabemos que se enredan para que pasen estas cosas en la Argentina y la impunidad proteja al poder. Una cuestión muy interesante, Daniel, que me parece que hay que abordar, y que el ARCA, más allá de que está denunciando a los distintos actores de los casos que aparecen, es el blanqueo al que seguramente se acogieron estos imputados para poder justificar estos incrementos patrimoniales. O sea, yo estoy segura que Pantano y su madre... Él lo dijo claramente, que habían blanqueado lo dijo el abogado, $1.800.000, que es lo que dicen que costó la mansión, ¿no? Yo les quiero decir al ARCA que todos esos blanqueos, todos los blanqueos de los involucrados en estas maniobras tienen que caer, porque si ese blanqueo representa porcentajes que tienen que ver con el patrimonio que uno blanqueó, si ese blanqueo encubrió maniobras de lavado de activos, estamos en presencia de una de las causales que permiten por esa ley que todos estos blanqueos caigan. Y cuando los blanqueos caen, no solamente vas a investigar a las personas que aparecen en el fronting, sino que también toda la otra investigación se te habilita de una manera más libre, porque obviamente todo el bloqueo que tiene la ley de sinceramiento fiscal o de blanqueo fiscal para investigar mucho más atrás, no tiene que existir. Así que lo que digo es que los blanqueos tienen que caer, está previsto en la ley que así sea, y que es otra de los condimentos que hay que tener en cuenta para llegar hasta las últimas redes en estas investigaciones por lavado de dinero y corrupción y evasión fiscal y todos los delitos que se presentan, ¿no? Bueno, María Eugenia Talerico, ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, abogada penalista, muchas gracias por esta detallada entrevista, y seguimos en contacto. Que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes, Daniel. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, muy buenos días.